En efecto morirá, por eso dice el texto, será cortado de la tierra de los vivientes. Pero continúa el profeta diciendo que él vivirá, que será vindicado, y eso es a través de devolverle la vida. Dice el texto, por tanto le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y llevó el pecado de muchos, intercedió por los transgresores. La divinidad le dice a Abraham, Kachna et binja et yechitja, toma a tu hijo, a tu unigénito, al que amas. De tal manera amó Dios que envió a su hijo unigénito. Los mismos términos empleados en el Tanaj en relación a Isaac con su padre que lo amaba y su hijo único, unigénito, a pesar de que existía Ismael, también se emplean para Yehoshua. Y todo esto que estamos analizando nos ayuda a comprender la mesianidad o el rol mesiánico de Yehoshua, cómo era concebido por un grupo de judíos, y Yehoshua, sin lugar a dudas, era uno de ellos que lo comprendía así. Yehoshua en su rol mesiánico. Como hemos dicho en otras ocasiones, existían diferentes expectativas de qué sería el Mesías o quiénes serían Mesías. Es difícil determinar, por lo tanto, con una precisión, digamos, bastante reducida en términos históricos, obviamente, qué condujo a Yehoshua a esta concepción, o sea, a saber que él era el Mesías. Estamos seguros, según nos informan los textos que estamos analizando hoy, el llamado Nuevo Testamento, que desde la infancia, desde el nacimiento, sus padres tenían este conocimiento, siendo ellos, o siendo su padre, Yosef, descendiente de David. En esa época tan caótica, tanta expectativa por la liberación, por la redención, seguramente cada hijo descendiente de David que nacía, estaba la esperanza de que fuese el libertador, el Mesías. Curiosamente, muchos de los nombres de los hermanos de Yehoshua llevan ellos nombres de héroes del pueblo de Israel en los días de los macabeos. Como por ejemplo, Yehoshua tiene un hermano llamado Yehudá, como Judas el Macabeo. Otro hermano era llamado Simón, como Simón, el que quedó a cargo de los macabeos, otro hermano de Yehudá. Así que el hecho de que hubiesen muchos judíos con estos nombres apunta al deseo por mantener viva la llama de la independencia del pueblo hebreo. De hecho, el nombre Yehoshua también lo implica, porque así dice el texto. Fue llamado Yehoshua porque él salvaría, redimiría, restauraría a su pueblo. ¿Pero en qué contexto? ¿A través de la guerra militar? No, dice liberaría, libertaría, salvaría, rescataría a su pueblo de sus pecados. Y es esta concepción de un Mesías con la expectativa de que esto cree una mejoría en el pueblo y el pueblo gane finalmente la libertad por mérito de su actuar, de su retorno a la observancia de la Torá. Es esta visión acerca del Mesías que era quizás la menos acogida por el pueblo judío en aquel entonces, lo cual vamos a analizar a continuación. Y en lugar de ello, la expectativa era del Mesías guerrero, ¿cierto? De un Mesías que fuese justamente como David, permítame, que librara las batallas, las guerras en contra de los enemigos del pueblo de Israel. La pregunta es, si sabemos que los padres de Yehoshua, según los autores de los textos, nos dicen que seguramente habían inducido o cultivado en Yehoshua su identidad mesiánica a corta edad, pero en términos prácticos, ya Yehoshua en edad adulta, ¿qué le condujo a actuar como Mesías? Esto, como les decía, es difícil de determinar con precisión porque solamente tenemos una o dos tradiciones que se fusionan en los llamados evangelios. Yo construiría la historia o a Yehoshua en su rol de Mesías basándome en los textos. Yehoshua vino de la Galilea, como les había dicho, a Judea para ser sumergido por Yohanan. Y es posible que este sea el punto de partida que le confirma a Yehoshua su rol de Mesías. Y en este proceso de someterse a la inmersión de Yohanan, que ya explicamos qué significaba en la charla anterior, los autores nos dicen que él experimentó un fenómeno místico.
en el que los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, la influencia divina, el poder del Eterno, descendió en forma de paloma y hubo una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se venía Juví, o en el paralelo de Marcos dice: tú eres mi Hijo amado. Este texto me gustaría conectarlo, como ven en pantalla, con Isaías 11 del 1 al 5. Saldrá un tronco de Ishai, o sea, Isaí, el padre de David. Esto es un código mesiánico. Vendrá un Mesías, un vástago retoñará de sus raíces. Y dice el profeta Isaías: Venajá alav ruach Adonai, y reposará sobre él el Espíritu del Eterno. Es decir, se manifestará en este Mesías, sigue diciendo Isaías, Ruach Jochma Uviná, espíritu de sabiduría y comprensión. O sea, el profeta describe cómo se manifiesta en el mundo físico, en el mundo humano, el Ruach Adonai, la influencia divina. Espíritu de sabiduría, de comprensión, dice el texto, Ruach Etzah Ukvurá, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor y de reverencia por Adonai. Así que esta unción mencionada en el profeta Isaías no es una unción como la que quizás el judío del primer siglo estaba esperando. El judío del primer siglo, enfrentado a la realidad romana, a la opresión romana, estaba esperando que cuando se manifestara el Mesías, el descendiente de David, fuese ungido por los sacerdotes o por algún profeta. Y lo que ha tomado lugar es esto mismo, pero en una fase más elevada, siguiendo las palabras del profeta, que dice que el Mesías sería ungido por Dios mismo. ¿De qué manera? ¿Con aceite? No, a través de la influencia divina. Y es Yohanan, el sacerdote, profeta, que unge, o sea que por medio de él llega la unción a Yehoshua. Y por eso es que cuando Yehoshua se le pregunta con qué autoridad haces estas cosas, Yehoshua hace referencia a la inmersión de Yohanan, porque esa es la autoridad. Es en este momento donde Yehoshua es declarado Mesías según la visión del profeta Isaías. Pero repito, esta concepción mesiánica en términos quizás más espirituales y menos guerreros es la que el judío del primer siglo no quería ver, en su mayoría. Pero como les he dicho y veremos más adelante, sí existía la expectativa también de este rol de Mesías. También la conexión la podemos ver en Hechos 10, donde Simón Kefá dice al pueblo, a los líderes del pueblo judío en aquel entonces: ustedes saben cómo el Todopoderoso ungió a Yehoshua de Nazaret con el Espíritu Santo, esto es, con Ruach HaKodesh, con influencia divina, dándole autoridad, y cómo por ende estuvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el mal, porque el Eterno estaba con él. Es decir, esta unción tomó lugar justamente en la inmersión de Yohanan. Y estimados, estimadas, la unanimidad sobre esta experiencia en los llamados 4 evangelios, en los 4 testimonios, indica que esta tradición ha de ser, sin duda alguna, una realidad. La pregunta sería, si Yehoshua fue llamado en esa tevilá, venía Juví, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, una pregunta coherente, necesaria sería, ¿cómo se puede entender la filiación de Yehoshua? ¿En qué sentido Yehoshua es identificado como hijo de un padre, el padre siendo Dios mismo? O sea, ¿cómo Dios es padre de Yehoshua? ¿Cómo Yehoshua, en qué términos Yehoshua es hijo de Dios? Y ya sabemos que es en contexto mesiánico. No podemos apartarlo de este contexto. O sea, hay varias formas dentro del mundo judío de identificar a alguien como hijo de Dios, como la filiación del pueblo de Israel, en una relación especial en la que el hijo está designado para cumplir un propósito divino. Por esto es que en Éxodos 4:22, Israel, el pueblo de Israel es llamado Beni Bejorí, mi hijo primogénito. En Deuteronomio 14, los israelitas son llamados hijos de Adonai, Banim Atem Ladonai. Ustedes son los hijos de Adonai.
Oseas 11:1 dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y la referencia claramente es al pueblo de Israel. Otra posibilidad, las comparto en pantalla, en que podemos entender la filiación de Yehoshua es como una persona justa a los ojos de la divinidad. Recuerden, ya desde los libros antes del Nuevo Testamento, como por ejemplo podemos ver el libro de la sabiduría, allí dice que el justo es hijo de Dios, también eclesiástico. Pero ya en lo que es el Nuevo Testamento, digamos en Mateo 5:9 y todas las citas que ustedes ven en pantalla, ahí Yehoshua identifica a personas justas como hijas de Dios. Por eso Yehoshua no solamente decía mi Padre o el Padre, sino vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, que se puede tener filiación con la divinidad si nos conducimos de la manera que Él ordena. Y finalmente, la filiación de Yehoshua en este contexto creo que es esta específicamente, como rey davídico. Ustedes pueden ver en pantalla todas las citas donde se identifica al rey de Israel por designio divino como hijo de Dios. Por ejemplo, leo para ustedes el más clásico. Dice así, yo seré para él por padre y él será para mí por hijo. Y comentando sobre esta cita, dicho sea de paso, uno de los rollos del Qumran, lo tienen en pantalla, el rollo llamado 4Q246, no solo identifica este texto que acabamos de leer de 2 de Samuel 7:14 como en contexto mesiánico, sino que además el autor de ese rollo llama al Mesías hijo de Dios, hijo de él, hijo de Elión, justamente como el mensajero le dice a Miriam que será llamado su hijo, hijo de Elión, hijo del Todopoderoso. Todo esto nos confirma, estimados, que el concepto de hijo de Dios en términos mesiánicos no es extraño para el primer siglo. Salmo 2:7 dice, el Eterno me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es en referencia a la dinastía davídica, a un ser humano. Salmo 89, 27 y 28. Él me dirá, el Mesías, el ungido, el rey davídico, tú eres mi Padre, mi Dios. También, bueno, tienen todas las citas que ustedes pueden leer con más detenimiento. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hemos de entender con este contexto ya leído la filiación de Yehoshua tal como él la creía, revelada en la inmersión de Yohanan? Cómo Yehoshua mismo percibió su filiación. Es decir, cuando el texto dice que la inspiración divina, el Espíritu de Dios, descendió sobre él y una voz celestial le dice o le llama mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cómo entendemos esto? Me gustaría sugerir que este dicho es mi hijo amado en quien tengo complacencia está estrechamente relacionado con la cita de Isaías 11. El hijo de David es ungido con el espíritu de santidad. Además, con el pasaje que leímos en Isaías 42:1. Mi siervo, mi escogido, en quien me deleito, he puesto mi espíritu sobre él. Así que todo esto que están narrando los autores de estos textos no es extraño o no debiese ser extraño para los judíos de la época. Además, nos informa que los autores de estos textos conocen la literatura judía sagrada. Tienen gran conocimiento de ello. También me gustaría sugerir que se considere la cita de Jubileos 16 que ven en pantalla. Ustedes saben que Jubileos es una especie de midrash agádico, una vez más. Y ahí dice, interpretando el evento de Abraham y su hijo en el sacrificio en el monte Moriah, dice el autor de Jubileos, Abraham ama a Isaac, su hijo, y se deleita en él sobre todas las cosas. Por ello, creo que el fenómeno místico narrado en Mateo 3:17, o sea, la inmersión de Yehoshua por Yohanan, donde recibe la influencia divina y es identificado como Mesías ungido por la divinidad, reúne estos tres temas. La atadura de Isaac, Génesis 22, reúne además
la unción del Mesías de Josué como hijo de David, según Isaías 11, y además incluye, muy importante, el siervo o la identidad del siervo sufriente, que ya leímos en Isaías 42 y que luego también se trata en Isaías 53. Un siervo elegido por Dios que sufre para expiar por su pueblo y luego resucita. Sufre, muere, expía, resucita. O sea, es exaltado, lo veremos a continuación. Así que estos tres motivos se unen en lo que es Juan 1, 29, 34, como lo ven ustedes en pantalla, donde alude claramente a Isaac, el cordero de Pesaj que expía. Cuando Yohanan dice, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, sin lugar a dudas, la referencia, repito, es a todo este panorama que estamos considerando. Isaac, el cordero de Pesaj, que expía. Según la tradición agádica, Isaac nació en Pesaj, Isaac fue sacrificado en Pesaj. La conexión entonces se hace aún más clara. O sea, no solamente quedarnos cuando escuchamos a Yohanan diciendo, este es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, el mundo israelita, no solamente debemos de quedarnos con la visión única de la celebración de Pesaj, el cordero inmolado por la nación de Israel para salvarlos, sino que ya comprender además que en la Agadá, Isaac también significaba ese cordero de Pesaj, como lo dije previamente. La sangre en los dinteles, según la Agadá, reflejaba la sangre del sacrificio de Isaac, aunque literalmente él no murió. Y además, Isaac nació en Pesaj y fue sacrificado simbólicamente en Pesaj. Todo esto sirvió para que personas como Shaul de Tarso escribiera con tantas alusiones a la muerte de Josué como expiación, y Shaul siempre dijese según los escritos, según las escrituras sagradas, sin siquiera citarlas, porque era algo evidente para el judío de la época. Así como Isaac tuvo una visión mística, según la literatura agádica, en el momento de la atadura, Isaac dice que tuvo una visión y él se entrega al designio divino, o sea, se entrega a la muerte, al sacrificio. De igual manera, vemos que Josué no solamente experimenta la visión cuando toma lugar la inmersión de Yohanan, tiene una visión donde es decretado Mesías, sino que este Mesías es sufriente, así como Isaac. Y esto lo comprendemos antes de la crucifixión, donde Josué dice que se haga tu voluntad, tal como Isaac. Claro, también tendríamos que hablar del padre amoroso, ¿cierto? La relación de Josué con Hashem como padre, también la tenía Isaac con Abraham. De hecho, el texto dice, la divinidad le dice a Abraham, Kachna et binja, et yechitja, toma a tu hijo, a tu unigénito, al que amas. De tal manera amó Dios que envió a su hijo unigénito. Los mismos términos empleados en el Tanaj en relación a Isaac con su padre que lo amaba y su hijo único, unigénito, a pesar de que existía Ismael, también se emplean para Josué. Y todo esto que estamos analizando nos ayuda a comprender la mesianidad o el rol mesiánico de Josué, cómo era concebido por un grupo de judíos, y Josué, sin lugar a dudas, era uno de ellos que lo comprendía así. Así que podemos decir hasta aquí que, así como Isaac es hijo, siervo del Todopoderoso, se entrega para que su sacrificio sea para expiación perpetua por Israel, también de Josué lo vemos como siervo, como hijo que recibe la influencia divina, el Espíritu, y que recrea el motivo de Isaac que ya el pueblo judío lo conocía. O sea, lo que vemos en Josué en su vida es algo que ya estaba claro para el judío de aquel entonces. Ahora, nótese, estimados, como ven en pantalla, nótese Isaías 56. En Isaías 56, el siervo sufriente claramente es un individuo. Existen polémicas si es el pueblo de Israel
o si es un ser humano, si es un pueblo o si es una persona. Ya de eso hemos hablado en otras ocasiones, no vamos a entrar en muchos detalles, solamente bástese citar Isaías 56, que dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de burlas y escupitajos. Sin embargo, Elohim, claramente el texto dice, lo vindicará. La referencia claramente es a una persona y en este caso en términos vicarios. O sea, alguien muere por el pueblo de Israel, por el pueblo del profeta Isaías. Luego, si leemos en Isaías 52 en adelante, como ven las notas, refiriéndose nuevamente a este mismo siervo, se afirma que será muy exaltado, pero primero ha de sufrir una terrible desfiguración, morirá una terrible muerte por los pecados, literalmente por las iniquidades de Israel. No quiero abordar mucho sobre esa cuestión porque ya, repito, de eso hemos hablado en otra ocasión. Simplemente decirles que tengan presente el contexto de Isaías 53 porque es el que testifica que este siervo del Eterno será rechazado por su propio pueblo. El pueblo de Israel pensaba que el siervo iba a morir por sus pecados, o sea, porque no era un hombre justo, cuando la realidad es que el justo estaba muriendo por los pecados del pueblo de Israel. Y voy a leer una breve sección de Isaías 53, 5. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él fue el castigo que nos trajo la paz, y con sus heridas todos somos curados. Nos descarriamos como ovejas, nos hemos apartado cada cual por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Claramente el pueblo del profeta Isaías. El texto continúa diciendo que en efecto morirá, por eso dice el texto, será cortado de la tierra de los vivientes. Pero continúa el profeta diciendo que él vivirá, que será vindicado por Dios, y eso es a través de devolverle la vida. Dice el texto: por tanto le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y llevó el pecado de muchos, intercedió por los transgresores. Es evidente entonces que la interacción del siervo justo lo que trae es sanidad a la nación. No es un guerrero que viene y destruye a la nación enemiga del pueblo de Israel. La nación se encuentra pasando por vicisitudes debido a la conducta pecaminosa. Por lo tanto, es necesario que venga un redentor, un libertador que los saque de ese estado de iniquidad, de falta de carencia o justificación delante del Todopoderoso. Así que, en efecto, este siervo no puede ser el pueblo de Israel, sino que en el contexto de Isaías 53 es una persona. Entonces, ¿qué me resta decir hasta entonces? Que ni Pablo, ni ningún otro de los primeros discípulos, ni ningún autor de las llamadas epístolas conectaron jamás las experiencias de la inmersión, de la tevilá, del bautismo o de la pasión o del sufrimiento de Josué, jamás lo conectaron con culto helenístico del misterio o con cualquier otro culto filosófico helenístico que se quiera dar. Todos estos fenómenos que estamos analizando se entienden por completo dentro de la vida judía, dentro del judaísmo del primer siglo. Un punto y aparte, otra realidad es que en el presente el judaísmo que está anti Josué o está en contra de las enseñanzas de Josué opaque toda esta evidencia que hoy estoy compartiendo con ustedes, evidencia que está en los escritos llamados rabínicos, en la literatura rabínica, en los midrashim, en las Agadot, en el Talmud. Toda esta concepción o cosmovisión del Mesías se debe entender dentro del marco del judaísmo y tiene su respuesta clara.